Entonces, cuantificadores. Los cuantificadores se van a dividir en tres principalmente, ¿sí? Que para mí son los más relevantes, ¿ya? ¿Cuál sería? Este de aquí, una A invertida más o menos, el otro sería como una E, y el otro sería como una E, pero con signo de admiración, ¿ya? El primerito se le dice o se describe para todo, ¿ya? Para todo. Mientras que el de aquí es existe al menos uno. Y el de acá es existe solo uno. Ya. ¿Se les hace familiar estas frases que yo tal vez se las dije en algún momento en lógica? Estas dos de aquí. ¿Cuándo yo les dije esas frases de ahí? ¿Alguien recuerda? A ver, en la disyunción. En la disyunción, ¿no? Yo les decía, disyunción inclusiva, esta de aquí, solita, esta de aquí que era, existe al menos uno. Y en la disyunción exclusiva existe solo uno. Ya. Entonces, ¿cómo nosotros vemos esto de aquí ya en conjuntos como tal? ¿Ya? Un cuantificador lo que te va a hacer es decirte, por ejemplo, digamos, existe un P. Ya, por ejemplo, vamos a poner, y P es una proposición que yo digo, existe un, a ver, no sé, por ejemplo, se me ocurre perro que vuela. ¿Ya? Entonces P va a ser una variable y tú le vas a decir, ¿existe un P? O sea, ¿existe un perro que vuela? ¿Eso sería verdadero o falso? Eso sería falso, pues, ¿no? Porque no existe ninguno. Y aquí te dice que con que exista al menos uno basta y sobra, ¿no? Entonces, bueno, aquí vamos, en este ejemplo, este cuantificador sería falso, ¿no? Porque tú lo que tienes que revisar es que exista al menos uno, pero no existe ningún perro que vuele, entonces por eso es falso, ¿sí? En cambio, si yo tuviera otra proposición, como por ejemplo Q, ¿ya? Y digamos, dijera, no sé, por ejemplo, Juan tiene... Oh, no, 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 mejor me voy a poner yo de ejemplo. A ver, yo tengo un león. O bueno, no, mejor tendríamos que hacerlo en grupo. En vez de yo, sería mejor un joven tiene un león. Ah, déjenme borrar este de aquí. Déjenme definir mejor el este. Ya. Algún joven, no, los jóvenes tienen leones como mascotas. Ya, entonces, si yo les pusiera este ejemplo de acá, existe un Q, entonces, ¿eso sería verdadero o falso? O sea, nosotros, obviamente, hasta ahorita todas las personas que conocemos no tienen leones como mascotas. Pero en el mundo, aunque sea, debe de existir uno, porque de hecho en internet sí podemos visualizar de que hay personas que sí tienen a leones como mascotas. Y de hecho a veces hasta los entrenan, ¿sí? Entonces, con que exista al menos uno, o sea, con que nosotros encontremos a alguien en todo el mundo que cumpla esta característica, nosotros ¿qué podemos decir? Así sea solo uno, de que esto de aquí va a ser verdadero, ¿sí? Entonces, esto de aquí todavía sigue asociado mucho a lo que es a lo que es lógica, ¿sí? De hecho, más adelante vamos a ver lo que se llama predicados, ¿sí? Y nosotros nos vamos a dar cuenta
de que esto de aquí, que se llama predicados, ¿ya? Cuando tú lo juntes con un cuantificador con un predicado, ¿qué se hace? Se hace una proposición, ¿ya? Son conceptos que poco a poco ya les vamos a ir viendo sentido. Entonces, hasta ahorita existe, esos serían como quien dice los ejemplos. Ahorita vamos a ver un poco con el existencial, ¿no? En cambio, en el existe solo uno, debe de solo cumplirse para una persona esto de aquí. O sea, para que, digamos, yo tuviera Q mismo, pero con el existencial así, debería de solo existir una persona. Si existe más de una persona o no existe ninguna persona, eso sería falso, ¿no? ¿Sí? Y en cambio, el para todo Q, con esta proposición de aquí, ¿eso sería verdadero o falso? ¿Qué me dicen? ¿Eso sería verdadero o falso? Falso. Claro, falso, ¿no? De hecho, nosotros seríamos los contraejemplos a eso. Ustedes no tienen leones como mascotas. Yo tampoco. Entonces, ya con que, miren, ya con que un sujeto no cumpla, no cumpla en este caso con la condición que me dan, ese para todo ya sería falso, porque tiene que cumplir para todos. Ya. Por ejemplo, una proposición que sí podría cumplir es, digamos, todos, la mía, a ver, todos son de, a ver, no, vamos a ser más generalizados, a ver. Nosotros, o sea, refiriéndome a los tres, nosotros son, bueno, no, somos no, porque no estoy seguro. A ver, estamos en Guayaquil, ¿ya? Esta sería mi proposición R y yo tengo que definir que nosotros, o sea, mi referencial sería yo, o sea, Jonathan, ustedes, que por ejemplo sería Kristen y Naomi, ¿sí? Entonces este sería como quien dice mi referencial, al referirme a nosotros, ¿no? Ahí lo que estoy aclarando es a qué se refiere el nosotros, ¿ya? Entonces si a mí me ponen para todo R, ¿eso sería verdadero o falso? Eso sería verdadero. Ahorita todos estamos en Guayaquil, ¿o no? ¿Ustedes son de Guayaquil? ¿Ah? Sí. Sí, ¿no? Ya, entonces, en este caso cumpliría para todo este grupo de aquí, ¿ya? De que estamos en Guayaquil, ¿sí? Entonces, por eso el cuantificador universal sería así. Ya, otra cosita. Aquí yo les puse cómo se parafrasean estos de aquí. Sin embargo, tienen nombres. Por ejemplo, este de aquí se llama cuantificador universal. Cuantificador universal. ¿Ya? Ya. El de acá es cuantificador existencial. Ya, entonces estos dos serían los nombres. Recuerden de que esto más o menos es como en los operadores lógicos. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, la conjunción se llamaba conjunción, pero se parafraseaba como? Como y, ¿no? ¿Ya? Aquí es algo parecido. Por ejemplo, aquí el nombre es cuantificador universal, pero ¿cómo se parafrasea? Como para todo, ¿sí? Por ejemplo, el de acá es cuantificador existencial, pero ¿cómo se parafrasea? Como existe al menos uno, ¿sí? Y este de aquí, el tercero, este también se le puede llamar cuantificador existencial, sino que siempre más que todo lo tenemos que diferenciar por la nomenclatura, ¿sí? Entonces,
ahora sí, vamos a ver un poquito de la definición formal, como quien dice esto de aquí, ¿sí? Entonces, aquí vamos a poner la primera. La primera me dice, cuantificador universal, cualquier expresión de la forma, esto es lo que les decía, ¿no? Para todo, todo, para cada, cada. Estas son como las nomenclaturas como ustedes las pueden parafrasear, ¿ya? Constituye un lenguaje formal, un cuantificador universal y se simboliza por medio de, es como una especie de A acostada, ¿ya? El libro lo hace como una A, sin embargo, en otros libros y normalmente el para todo lo hacen así, con el símbolo así como el ganchito de la A como que salido, ¿ya? Entonces, o bien pueden usar esta o bien pueden usar esta, la que se les haga más cómoda. Igual las dos simbolizan lo mismo, ¿sí? Entonces, eso con el cuantificador universal. Ahora vamos a ver lo que es el cuantificador existencial, ¿ya? Lo mismo que les decía antes, ¿no? El cuantificador existencial es existe algunos o por lo menos uno, ¿sí? Entonces, este de aquí se denota con la letra E mayúscula, pero como que volteada hacia la izquierda, ¿ya? Entonces, eso en cuanto a los cuantificadores, ¿sí? Esto es parte de la nomenclatura de los conjuntos, más que todo, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver ya lo siguiente, que lo siguiente vendría a ser subconjuntos. Ya. ¿Qué es un subconjunto? Ya. Para que lo entiendan fácilmente, un subconjunto denota un conjunto que está dentro de otro. Ya, me voy a poner un ejemplo. Digamos, yo tengo mi conjunto A por tabulación, que es el de aquí. 1, 3, 4, 10. Y tengo mi conjunto B, que tiene esta forma, 3, 4. Ya. Entonces, estaría bien que yo dijera B es subconjunto de A, según lo que he escrito aquí. Un subconjunto denota un conjunto que está dentro de otro. Ya, entonces yo me tengo que preguntar, ¿B está dentro de A? ¿Sí o no? Así a vista nomás, por tabulación. Sí, Si está, ¿no? Porque miren, el conjunto B tiene el elemento 3 y el elemento 4. Y este de aquí tiene el elemento 3 y el elemento 4. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo podría denotar esto de aquí como A es igual a 1,10, como 3 y 4 ¿a qué es igual? Es igual al conjunto B, ¿sí o no? Entonces yo podría decir conjunto B. ¿Sí ven? Entonces, si se dan cuenta que el conjunto B está dentro del conjunto A. ¿Sí? Entonces, esa es como que una forma formal de decirlo, ¿sí? Entonces, básicamente que un conjunto esté dentro de otro quiere decir que lo tiene contenido. Sin embargo, aquí vamos a poner otro ejemplo para ver si más o menos se entiende, ¿sí? Digamos, si yo tuviera este de aquí. Ya. Esos conjuntos, o sea, por ejemplo, yo dijera A es subconjunto de B. ¿Eso es verdadero o es falso? Así es conjunto, subconjunto de B, ¿sí o no? sí, porque son los mismos. Sí, porque son los mismos, exactamente. Ya. Recuerden de que un subconjunto, ¿cuál es el concepto de un subconjunto? Que esté dentro de otro. Entonces, si son los mismos, quiere decir de que obviamente van a estar contenidos dentro del otro, ¿no? Entonces, miren, esto, o sea, así se ve un subconjunto, o sea, que un conjunto es subconjunto de otro, como quien dice por tabulación. Pero gráficamente esto se vería de la siguiente manera. Si yo me hiciera un diagrama de Venn, por ejemplo. Digamos, yo tengo mi conjunto A.
¿Quién es A? Es 1, 3, 4 y 5, ¿no? 1, 3, 4, perdón. 1, 3, 4 y 10. Ya. ¿Sí o no de que para definir B, yo no puedo definir B acá? ¿Por qué? Porque aquí no hay nada, no está el 3 y el 4. Entonces, ¿dónde lo debería de encerrar? Aquí, ¿no? Entonces aquí, de esta manera se ve de que un conjunto es subconjunto de otro, pero en cambio por diagrama de Venn. ¿Ya? Entonces si se dan cuenta de que aquí obviamente se ve de que B está adentro de A. ¿Ya? Esta es como quien dice el primer caso. Sin embargo, puede que haya otro caso en el que pase lo que les comentaba antes, que también son subconjuntos cuando en cambio son iguales. ¿Cómo se va a ver gráficamente eso de ahí, que sean subconjuntos siendo iguales? Se va a ver de la siguiente manera, digamos. Esto de aquí es A. Entonces, si a B lo represento como un color verde, sí o no de que B básicamente sería sería exactamente lo mismo que A, ¿sí o no? Así se viera cuando A es igual a B, ¿sí o no? Cuando los dos conjuntos son iguales, de esta manera se vería gráficamente, ¿sí? ¿Y esto qué quiere decir? Si son iguales, también quiere decir de que cualquiera de los dos son subconjuntos del otro. Miren, aquí lo bacán es que ustedes pueden utilizar conmutatividad. Si A es subconjunto de B, entonces B es subconjunto de A. ¿Esto cuándo pasa? ¿Cuándo puedes hacer las dos? Solo cuando son iguales, ¿ya? En cambio aquí no puedes hacer lo mismo. Aquí B es subconjunto de A. Sin embargo, A es subconjunto de B. ¿Será? No, no. Porque B, ¿a quién contiene? Contiene a 3 y contiene a 4. Pero ¿qué le falta a B para contener a A? Le faltaría 1 y 10, ¿sí o no? Pero como no tiene a 1 y a 10, entonces nosotros decimos de que A no es subconjunto de B. Porque esto básicamente cumple de que están, o sea, están por separado y como básicamente uno está dentro del otro, no sirve al revés. Sin embargo, cuando sí sirve, al revés, como quien dice, al revés y al derecho, cuando el conjunto A es igual al conjunto B. ¿Ya? Entonces, miren, por ejemplo, aquí la definición lo pone. El conjunto A de su conjunto de B, sí, solo sí. ¿Qué significaría esto de aquí? Esto es como un bicondicional, ¿no? Sería algo así. ¿Ya? A es subconjunto de B. Sí, solo sí. Los elementos de A están contenidos en B. Simbólicamente se ve de esta manera. ¿Ya? ¿Ya? Esto de aquí yo quiero ponerle bastante énfasis. Esta definición de aquí está escrita en ¿qué? En lenguaje formal, ¿sí o no? ¿Cómo identifico de que está escrita en lenguaje formal? Porque hace el uso de operadores, ¿sí? Y también de cuantificadores y también de ¿cómo es? De signos de conjuntos, ¿sí? Entonces, miren, por ejemplo, aquí me lo define de la siguiente manera. Decir que, miren, ya, nosotros acabamos de ver cuando alguien es subconjunto de alguien, ¿sí o no? Que pueden darse dos ocasiones, cuando simplemente esté dentro de uno o cuando sean iguales. En esos dos casos son subconjuntos, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí me define otra cosa que es
subconjunto propio. ¿Qué significa que algo sea subconjunto propio del otro? ¿Ya? Básicamente, que algo sea subconjunto propio de otro, lo que te dice es que A puede estar dentro de B. Aquí lo voy a poner. Esto lo que te dice es que A puede estar dentro de B. Pero, A tiene que ser distinto de B. ¿Qué quiere decir subconjunto propio entonces? De que si A es subconjunto propio de B, A necesariamente tiene que estar adentro de B. Entonces, por ejemplo, vamos a ver. Aquí, A sería subconjunto de B. Subconjunto propio, que diga. ¿Sería subconjunto propio, sí o no? No, porque es igual a, o sea, A es igual a Exacto, B. porque son iguales. Y en cambio, ¿cuál es la condición para hallar subconjunto propio? De que uno de los dos tiene que estar dentro del otro y aparte tienen que ser distintos. Entonces, aquí como que ya son dos condiciones que debe de cumplir. Entonces, esto no sería subconjunto propio. Sin embargo, B es subconjunto propio de A. Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque cumple las dos condiciones que les decía antes. B está dentro de A, correcto, cumple la primera. La segunda sería, B es distinto de A, verdadero también, porque son conjuntos diferentes, ¿sí? Entonces, eso con conjunto, subconjunto normal y subconjunto propio, ¿sí? Entonces, lo siguiente sería el conjunto potencia. Ya dice, dado el conjunto A, su subconjunto potencia es aquel formado por todos los subconjuntos posibles de A. Ya. A ver, miren, para esto básicamente nosotros lo que debemos de saber es que para hallar un conjunto potencia, ¿qué es un conjunto potencia como tal? Es hallar todos los posibles pares ordenados, ternas ordenadas, parejas, tríos que puedes hacer. Entonces, por ejemplo, vamos a poner este, este conjunto de ejemplo. Entonces, si yo quisiera la potencia de A, yo lo tengo que hacer de la siguiente manera, ¿sí? Por ejemplo, ya. Por ejemplo, un subconjunto de A, o sea, un subconjunto de esto de aquí, sería cuando solo tenga uno, ¿sí o no? Porque si yo tuviera, digamos, me estoy inventando, ¿no? Si tuviera un conjunto X que tuviera uno, ¿esto fuera subconjunto de esto de aquí? Sí, ¿no? Entonces, uno es subconjunto de A. Y recuerden que ¿qué es el conjunto potencia? Es básicamente hallar todos los subconjuntos que puede llegar a tener ¿cómo es? Este conjunto de aquí. Sí. Otro subconjunto puede ser 2 solito. Otro subconjunto entonces sería 3 solito. Sin embargo, ¿aquí terminan los subconjuntos? No, aquí todavía no terminan los subconjuntos. Tengo que hallar más. Por ejemplo, puede estar ahora vamos a hacer subconjuntos ya de parejas ordenadas. Por ejemplo, estos dos de aquí. Ya. ¿Cuál sería el subconjunto 1 y 2? Ese de ahí sería el subconjunto 1,2. Otro conjunto que se me ocurre, otro subconjunto que se me ocurre debería de ser 2 y 3, ¿no? Entonces podría yo decir de que este es 2,3, ya. Otro que me faltaría sería 1,3, ¿no? Entonces, otra parejita sería 1,3. Ya.
¿Cuántos hay hasta ahí? Hay 6. Ya. Faltaría uno más. ¿Qué otro conjunto es subconjunto de A? Otro subconjunto de A. ¿Sí o no? Que yo les decía que para ser subconjunto, o bien pueden estar adentro de un conjunto, o bien pueden ser iguales. Como aquí me habla de hallar los subconjuntos posibles de A, entonces yo les pregunto, si yo tuviera un conjunto 1, 2, 3, ¿esto fuera subconjunto de A? ¿Sí o no? Sí. Entonces, obviamente, yo voy a poder decir de que qué otro subconjunto puedo agregar a A. Puedo agregar a 1,2,3. Porque recuerden de que aquí, en este conjunto potencia, yo enlisto todas las diferentes, ¿qué cosa? Todos los diferentes posibles subconjuntos de A. ¿Sí? Ya. Aquí ya he terminado. No, me falta algo más. Siempre, siempre el vacío va a ser subconjunto de cualquier conjunto, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, yo quiero hallar todos los subconjuntos posibles y yo les digo de que el vacío siempre va a ser un subconjunto de algo. ¿Qué quiere decir eso? De que el vacío siempre, siempre, aquí lo voy a poner, siempre va a estar como subconjunto de cualquier conjunto. ¿Ya? Entonces, digamos, ¿qué pasaría si yo les preguntara la cardinalidad de este conjunto potencia? ¿Cuánto sería la cardinalidad del conjunto potencia? ¿Tres? No, a ver, la No. cardinalidad de la potencia de A. Recuerden de que la cardinalidad de A, eso sí sería 3, ¿sí? Yo quiero la cardinalidad de esto de aquí, del conjunto potencia. Aquí es igual el conjunto potencia, todo esto. Entonces solo tenemos que contar, chicas. Por ejemplo, aquí 8. sería 1, 2, 3, exacto, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ustedes se preguntarán, profesor, ¿hay alguna manera de yo hallar, cómo es? Yo lograr hallar directamente la cardinalidad del conjunto potencia sin necesidad de hacer el conjunto potencia. Y yo les voy a responder, sí, hay una manera. La manera es la siguiente. Si usted quiere hallar la cardinalidad del conjunto potencia de A, ustedes van a tener que hacer lo siguiente. 2 elevado a la cardinalidad de A. ¿Sí? La cardinalidad de A, eso sí conocen, ¿no? Entonces vamos a ver si esto de aquí, que les escribo, realmente se cumple. ¿Sí? Entonces miren, A es igual a esto de aquí. ¿Cuál sería la cardinalidad de A? ¿Ah? ¿Cuál sería la cardinalidad de A? Antes me la dijeron. 3. Sería 3, ¿no? Entonces, para yo hallar la cardinalidad de la potencia de A, esto sería igual a ¿qué? A 2 elevado a la cardinalidad de A. ¿Quién es la cardinalidad de A? Es 3. Entonces esto es 2 a la 3, que eso es 8. ¿Ya? Entonces aquí lo voy a resaltar de azul. O no, no, mejor de medio como doradito. Ya. Entonces, aquí, ¿qué estoy haciendo, chicas? Aquí, con esta fórmula, puedo hallar cardinalidades. O sea, la cardinalidad de quién, en este caso. Del conjunto potencia. ¿Ya? Entonces, estas cositas aquí son relevantes
para nosotros poder hallar las cardinalidades de los conjuntos potencia. Entonces, miren, digamos, si yo tuviera AB igual a, yo qué sé, ya, a ver, yo tuviera esto de aquí, y yo les preguntara, ¿cuál es la cardinalidad de la potencia de A, de B? ¿A qué sería igual eso? ¿Qué debería de hacer para calcular la cardinalidad de la potencia de B? 2 elevado a la cardinalidad de B. O sea, 2 Claro, elevado a 4. O sea, sería 2 elevado a la cardinalidad de B, pero por eso tengo que hallar la cardinalidad de B, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí me sale cardinalidad de B es igual a 4, ¿no? Entonces, esto sería igual a 2 a la cuarta. 2 a la cuarta es igual a 16. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la cardinalidad de mi conjunto potencia? Cuando tengo cardinalidad del conjunto como 4, entonces sería 16, ¿no? ¿Sí? Entonces, de esa manera nosotros tenemos que ir jugando con diferentes conjuntos. Por ejemplo, si tuviera un conjunto C, 1,2, 3, 4, 5, y yo quisiera hallar la cardinalidad de la potencia S, ¿por qué sería igual eso? A 2 elevado a la cardinalidad de C. ¿Quién es la cardinalidad de C? Es 5, ¿no? ¿Cuánto es 2 a la 5? Es 32. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? no, todo claro. Todo claro. Bien, entonces, eso sería más que todo lo del conjunto potencia, ¿sí? Recuerden que en el conjunto potencia nosotros lo que hallamos son los diferentes subconjuntos de A, ¿sí? Digamos, si yo quisiera hacer esto gráficamente, yo lo debería hacerle de la siguiente forma. Entonces, digamos que yo hago mi diagrama de Venn. Y yo voy a decir que este cuadrado, bueno, cuadrado con la parte de arriba inclinada. Si yo tuviera esto de aquí, ¿ya? Entonces esto sería el conjunto C. Muy bien. Entonces ahora nosotros lo que vamos a comenzar a hacer es ver todos los diferentes subconjuntos que tiene C. Por ejemplo, 1 es subconjunto de C, verdadero. 2 es subconjunto de C, verdadero. 3 es subconjunto de C, verdadero. 5 es subconjunto de C, verdadero. 4 es subconjunto de C, verdadero. ¿Qué quiere decir? De que la primera pareja de subconjuntos que habrían serían estas de aquí, ¿no? Y aquí sería 5. ¿Ya? Entonces ya tengo los primeros. Sin embargo, puedo hallar más subconjuntos de este de aquí, ¿no? Por ejemplo, 1,2 es subconjunto de C, ¿sí o no? Sí, ¿no? ¿Y cuál sería ese subconjunto gráficamente? Sería este de aquí. 4,3 sería este de aquí. Y 5, bueno, solita. En este caso ya lo tenemos. Entonces tenemos que hacer pareja con otros, ¿no? Entonces, un ejemplo, digamos que el 5 lo hago hacer pareja con 3 y ese sería otro subconjunto. El 5 lo hago hacer pareja de 4 y ese sería otro subconjunto. El 4 lo hago hacer subconjunto de esto de aquí y esto sería otro subconjunto. Entonces, de un conjunto yo puedo hallar bastantes subconjuntos. ¿Cómo sé exactamente la cardinalidad de subconjuntos que voy a hallar aquí? Pues haciendo esto, chicas. Haciendo esto de aquí. ¿Qué quiere decir eso? De que para yo intentar resolver esto de aquí,
resolver ese conjunto potencia, ¿cuántos conjuntos me faltarían de hallar como subconjuntos de C? Son 32, ¿no? Y ya tengo 1, 2, 3, 4, 5. Entonces sería 32 menos 5, que sería 27, ¿no? Entonces, yo ahí tendría que ver cuántos realmente me hacen falta, ¿sí? Para completar la cardinalidad como tal. Entonces, ya, eso sería en cuanto al conjunto potencia, ¿sí? Miren, aquí el libro ofrece ejemplos de cómo lo hace, ¿no? Mira, por ejemplo, aquí el libro les pide el subconjunto de esto de aquí, todos los subconjuntos posibles. Entonces, un subconjunto posible de B sería 1, otro subconjunto posible sería asterisco y esto de aquí, y otro posible subconjunto sería B, o sea, B sería subconjunto de sí mismo, ¿no? Y obviamente el vacío, que el vacío les decía que era subconjunto de todo lo que, de todo, o sea, de todo conjunto potencia, ¿sí? El vacío siempre va agregado, si se dan cuenta. Ya. Entonces, miren, ve, aquí está lo que yo les decía. La cardinalidad del conjunto potencia es 2 al cuadrado. Bueno, sería 2 elevado a la cardinalidad de B, ¿no? Ya. Entonces, ahora sí, vamos a comenzar ya a ver otros temas, ¿sí? ¿Cómo es igualdad entre conjuntos? ¿Qué quiere decir que A sea igual que B? Quiere decir esto, de que A es subconjunto de B y B es subconjunto de A. Ya, ¿cuándo pasaba esto de aquí? Ya lo había dicho, ¿no? Esto de aquí ya lo había dicho en antes, cuando recién les definí el conjunto. A igual, o sea, el subconjunto, miren, ve, aquí se los puse. ¿Qué pasa cuando A es igual a B? Se va a cumplir de que A va a ser subconjunto de B y B va a ser subconjunto de A. ¿Sí? Entonces, de esa manera es como yo vería eso de ahí. Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Para ya intentar ver el siguiente. Entonces, eso sería más que todo. Uy, se me perdió la. O nunca la pegué. La de igualdad de conjuntos. Ah, acá está, acá está. Esta sería la igualdad entre conjuntos, ¿sí? Y ahora vamos a ver conjuntos disjuntos o intersecantes, ¿sí? ¿Qué quiere decir que dos conjuntos son disjuntos? Que sean disjuntos quiere decir de que A, el conjunto A, es diferente del conjunto B. Que sean intersecantes, básicamente lo que quiere decir que sean intersecantes es que tienen, aunque sea algo en común. ¿Sí? Entonces, si para un conjunto ser intersecante con otro, tienen que sea tener algo en común. Por ejemplo, yo les voy a poner dos conjuntos y voy a ver si me dicen si son disjuntos o intersecantes. Ya. ¿Estos dos conjuntos serían intersecantes o disjuntos?
Disjuntos. Ya, disculpen, tenía que... Ya, y ahora, ¿esos serían intersecantes o disjuntos? ¿Qué me dicen? Intersecantes. Exacto. Disculpa, Cristel, creo que esto de aquí creo que lo viste como 451, pero este está como aparte, sino que eso es lo que estaba acomodando ahorita. Pero en realidad serían intersecantes. ¿Por qué? Porque esto de aquí les dice que tienen que tener aunque sea un elemento en común. Entonces el elemento en común en este caso sería uno, ¿no? Los dos tienen uno. Sí. Entonces por eso A y B son ¿qué cosa? Son intersecantes. ¿Cómo se ve gráficamente que dos conjuntos sean intersecantes? Pues se ve de la siguiente manera. Hacemos el diagrama de Venn. Entonces, digamos, aquí tengo yo mi conjunto A. Ya. ¿Cómo debería de ser mi conjunto B, chicas? Para que tenga algo en común con A. ¿Esto o esto? ¿Qué dicen? ¿Lo primero o lo segundo? El segundo. El segundo, ¿no? Porque aquí, ¿qué es lo que van a tener en común? Esta partecita de aquí. En cambio, en el ejemplo que les puse antes, ¿qué serían ahí? Conjuntos disjuntos, ¿no? Aquí lo voy a poner. Entonces, gráficamente, si ustedes tienen esto, y A lo tienen por acá, y B lo tienen por acá, entonces estos van a hacer ¿qué cosa? A y B son disjuntos. ¿Ya? Y en cambio aquí, A y B, ¿qué son? Son intersecantes. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ya, entonces continuamos, ¿sí? Ya. Otra cosa que yo quiero que ustedes se vayan aprendiendo son estas definiciones de los conjuntos, pero que los llevan como que a lógica. ¿Sí ven? Te dicen que de que A igual a B es una equivalencia lógica con lo de acá. ¿Sí? Entonces, eso de ahí es importante que se lo vayan aprendiendo poco a poco para que vayan pudiendo completar. Bueno, entonces ya ahorita vamos a hacer un par de ejercicios para ver cómo nos va. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer el 3 con todos los temas que hemos visto hasta ahora. El 3 me dice, todo sea el conjunto referencial X, tal que X es persona, traduzca al lenguaje formal las siguientes proposiciones. Ya, entonces, todas las personas son puntuales. Ya, entonces, ¿cómo traduciría esto de aquí? Todas las personas son puntuales. ¿Ah? ¿Buscarían primero la preposición simple? ¿O no? Claro, es verdad. Entonces debería de primero, en este caso, buscar las personas son puntuales. ¿Ya?
Entonces yo lo que podría hacer es definirme como una especie de conjunto también. El referencial es X, es tal que X que es personas. Entonces yo voy a hacer un conjunto X tal que X son puntuales. ¿Ya? Entonces, ¿yo qué voy a decir? Ese todas, ¿qué quiere decir? Para todo, pues, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto sería para todo, ¿qué cosa? Para todo A. Para todo conjunto A. X tal que X son puntuales. Entonces, esta sería como que la traducción al lenguaje formal. Lo mismo sería aquí, ¿no? Personas que son universitarios. Entonces, ustedes aquí van a definirme, digamos, B, y van a poner X tal que X es universitario. ¿Ya? Y entonces, ¿cómo se traduciría? Al lenguaje formal estoy aquí de esta manera. Existe al menos un B. ¿Sí? Esta es una forma en la que lo pueden poner. Otra forma, que también, esta notación también la suelen usar en el libro, es, por ejemplo, aquí ponen para todo. Como les dice X tal que X es puntual, entonces ¿de quién estamos hablando? De X, ¿no? Entonces X, en este caso, ¿a quién va a pertenecer? Al conjunto A, ¿sí o no? Entonces, otra forma que representan esto de aquí es para todo X que pertenece a... Esta es otra forma de traducir al lenguaje formal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿cómo sería el de aquí? El de aquí sería, existe al menos un B, que en este caso sería X pertenece a B, ¿no? Ya, entonces esta sería la otra proposición, la otra forma de hacerlo. Lo pueden hacer de cualquiera de las dos. Y lo mismo pasaría con la de acá. Primero tienen que definir un conjunto, luego resolver y ahí ver cada qué significará. O sea, ¿cómo lo traduciría ese cada? Ah, chicas, ¿cómo vería ese cada? ¿Qué cuantificador sería? Recuerden que ahorita solo sabemos tres, ¿no? Cuantificador universal, existencial y el existencial, pero con admiración. ¿Cuál deberíamos usar aquí? Cuando me dice cada. Existencial con el signo, el signito. No, ¿Cuál? o sea, existe. La de la E con el signo es. ¿Están seguros? Vamos a Yo revisar. usaría el universal. Exacto, el universal. Porque, de hecho, aquí yo les decía, miren, cuando les ponía la definición de universal, se puede utilizar para todo, para cada y cada. Aquí está, miren, ve. ¿Sí? Entonces, ese cada, ¿cómo lo traduzco? Como un para todo. ¿Sí? Entonces, digamos, si yo defino C, X, tal que X es inteligente. Entonces, podría decir para todo X que pertenece a C. Ya, lo mismo vamos acá. Ya, aquí sí dice algunas. Y esa es la otra forma en la que se puede escribir un existencial, miren, ve. Algunos. Bueno, aquí lo pone como algunos, pero algunos, algunas. Es lo mismo, pero con algunas, dice. Entonces, aquí se utilizaría el existencial, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, definiría un conjunto de que sea X, tal que X personas son de tez blanca. Ya. Entonces, esto sería, existe un X que pertenece a D, ¿no? Entonces, de esa forma es como se traduciría esto de aquí, ¿sí?
Dice, considerando el conjunto referencial dado, ya miren, aquí lo que tienen que en cambio hacer es parafrasear las expresiones con cuantificadores. O sea, por ejemplo, ¿ustedes qué tendrían, cómo cuantificar en esto? Dijeran, para todo X tal que X al cuadrado más 1 es mayor que 2. ¿Sí? Aquí ya lo pasé al lenguaje, como quien dice, el lenguaje coloquial, al parafraseo, el lenguaje como quien dice que todos entienden. ¿Sí? Entonces, de esa manera es como deberían de ser estas de aquí. ¿Ya? Entonces, ahora sí vamos a bajar y vamos a ver ahorita un poco de operaciones entre conjuntos. Esto lo vamos a definir súper rápido. Ya nosotros vimos un poco de las características de los tipos de conjuntos que podían haber. Vimos un poco de lo que era igualdad de conjuntos, vimos un poco de lo que era, ¿cómo es? Que dos conjuntos sean disjuntos o intersecantes. ¿Ya? Ahora vamos a ver operaciones entre conjuntos. Esto de operaciones entre conjuntos se podría decir que es el corazón del tema de conjuntos. ¿Ya? Es como que la partecita más importante. Entonces tienen que estar pilas con esto de aquí. ¿Ya? La unión entre los conjuntos A y B es un nuevo conjunto formado por los elementos que pertenecen al conjunto A o al conjunto B. Se denota por A unión B y se define como, ya ven. Ya, entonces, a ver, por ejemplo, gráficamente, ¿cómo se ve eso de ahí? De la siguiente manera, miren. Si yo tengo A aquí y yo tengo a B aquí y me dicen, pinta todo lo que sea A unión B. Entonces yo voy a decir, bueno, voy a pintar todo lo que para mí es A unión B. Entonces, aquí les dice, ¿no? Se denota, está formado por los elementos que pertenecen al conjunto A o al conjunto B. Esto que estoy subrayando, ¿a qué conjunto pertenece? A A, ¿no? Pero también puedo rayar los que pertenecen al conjunto B, o sea, todo esto. O sea que para la unión de conjuntos, básicamente lo que van a tomar es todos los conjuntos unidos de los que le den. ¿Sí? En este caso me dan A unión B, entonces tengo que pintar todo lo que sea A y todo lo que sea B. ¿Sí? Obviamente aquí poniendo mi referencia. ¿Sí? Entonces, eso sería con la unión entre conjuntos. Es importante de que sepan de que la unión, el signo de unión, en lógica matemática se lo relaciona bastante con la disyunción inclusiva. Aquí lo voy a poner. Disyunción inclusiva. ¿Ya? Entonces tenemos que ver cómo se relacionan esas dos. ¿Hasta aquí alguna pregunta de aquí? Unión de conjuntos. Miren, aquí está como el libro también lo hace. ¿Sí? Ya. Ya antes vimos lo que eran conjuntos intersecantes, ¿no? ¿Qué era lo que hacía un conjunto que sea intersecante de otro? Pues básicamente era que tuvieran algo en común. Y en este caso, la intersección entre conjuntos es pintar eso que tienen en común. ¿Qué es lo que tienen en común A y B? Esto de aquí, ¿no? Entonces, al pintar yo esto, esta partecita de aquí, gráficamente, ¿qué se va a significar? A intersección B. Ya. Aquí el símbolo de intersección
se lo asocia a la conjunción. ¿Sí? Ya, entonces, eso en cuanto a la intersección de conjuntos. Por aquí vamos a tener diferencia, complemento, que son las otras tres. Entonces, miren, lo que yo necesito que ustedes ya le vayan echando ojo es a estas definiciones de aquí. Por ejemplo, ¿a qué es igual a intersección B? Es igual a X tal que X o bien pertenece a A y X pertenece a B. Acá, o bien X pertenece a A o X pertenece a B. ¿Sí? Entonces, eso ahí. Aquí vamos a poner diferencia de conjuntos. Y entonces, ¿qué va a pasar con esto de la diferencia de conjuntos? Pues gráficamente, esto de aquí se podría llegar a decir de que una diferencia de conjuntos no es más que quitarle a un conjunto lo que tiene el otro conjunto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren A menos B, básicamente ustedes lo ven de la siguiente forma. ¿Sí? Yo aquí tengo A y yo aquí tengo B. ¿Qué sería, qué parte de la región de lo de aquí, de este gráfico, iría pintada si yo digo A, pero sin B? O sea, no quiero B. ¿Qué parte es esa de ahí? La que es A, pero no tiene B. ¿Ah? ¿Quién sabría? O ni idea. Sería el que tienen en común con B. Esto. Ajá. Pero ahí no le... Básicamente esto es lo que les dice. A A, quítenle B. Aquí, si estoy pintando esto, estoy pintando a A, pero quitándole a B. No, o sea, No, tendría que no, pintar porque lo solo sigo la conteniendo. parte de A, pero hasta... Ay, no sé cómo explicar. Exacto, tal cual lo estoy diciendo. La parte de A, pero sin B. ¿Cuál es esa? La parte de A, pero sin B. Esto de aquí, miren, B. Perdón, déjenme hacer mejor las líneas. ¿Sí o no que todo esto que yo estoy rayando es A, pero sin B? Sí, ¿no? Todo eso que yo rayé ahí. Eso es A sin B. Entonces, por ejemplo, si les pidiera qué parte es B sin A. Vamos a pintarlo, por ejemplo, con rojo. ¿Qué parte es B sin A? Sería todo esto de aquí, ¿no? Todo esto de aquí es B, pero no contiene a A. Entonces esa parte roja es B, pero sin A. ¿Sí ven? Entonces de esta manera funciona este operador. Lo que hace es, básicamente, al primer conjunto, le quita ¿quién? Le quita el segundo conjunto. ¿Ya? Así se ve gráficamente, pero si yo tuviera, digamos, un conjunto A, 1, 2, 3, 4, y tuviera un conjunto B, 2, 3, 5, yo les dijera, ¿cuál es el conjunto A pero sin B? ¿Cuál sería ese conjunto? A pero sin B. O sea, A pero sin esto de aquí. Por ejemplo, aquí lo común que vemos es 2 y esto, ¿no? Entonces, si yo quiero A, pero sin tener nada de B,
tendría que quitar eso rojo, ¿sí o no? ¿Y qué me quedaría? A sin B, me quedaría 1 y 4. A 5 no le paro ni bola. ¿Por qué no le paro ni bola? Porque 5 no está dentro de A. Y al momento de yo decirle a A le quito lo que tengo de B, aquí no tengo 5, entonces no es necesario quitar el 5 si ya no lo tengo, ¿no? Pero ahora ustedes díganme, alguna de cualquiera de las dos. ¿Cuál sería B pero sin A? 5. Solo 5, exactamente. Entonces, básicamente, ¿qué es la diferencia entre conjuntos? La diferencia entre conjuntos no es más a un conjunto sacarle una parte de otro conjunto. ¿Sí? Y digo una parte porque, por ejemplo, cuando yo a A le quité B, yo necesariamente no le quité todo el conjunto B. ¿Por qué? Porque A no tenía 5, entonces no era necesario que yo le saque a 5. ¿Sí? Entonces, siempre, a diferencia de B, yo lo que hago es a A quitarle una parte del otro conjunto. Entonces, eso ahí. Y ahí vamos a ver los últimos dos, que sería diferencia simétrica. El que es un poquito difícil de entender, se podría decir. Este de diferencia simétrica está muy relacionado, por ejemplo, a la condicional. ¿Se acuerdan que la condicional a la primera como que no se le entendía completamente? Había que ya con el paso de ejercicios, creo que poco a poco ya se fue entendiendo. Entonces, más o menos así va a ser la diferencia simétrica. Tal vez puede que sí la vean. Ya depende de lo que vean ustedes. Ya. Entonces, miren. Básicamente, la diferencia simétrica, gráficamente, se podría decir que es todo lo que no sea la intersección. ¿Sí? Gráficamente. Entonces, yo voy a poner aquí mi diagrama de Venn. Y lo vamos a hacer con ese concepto informal de diferencia simétrica, donde yo les digo que A ¿ya? Entonces yo les pregunto, ¿qué parte es la diferencia simétrica? Si yo les definí que la diferencia simétrica básicamente es todo lo que no sea A intersección B. ¿Qué parte es esa de ahí? Todo lo que no sea A intersección B. Nosotros sabemos de que A intersección B es esto de aquí. Entonces, lo que les pido es que en diferencia simétrica siempre pintemos todo lo que no sea la intersección. ¿Qué es todo lo que no sea la intersección? Sería esto de aquí y esto de acá, ¿sí o no? ¿Ya? Y ustedes se preguntarán, bueno, entonces, ¿esto tendrá algo de relación con la diferencia entre conjuntos? Miren, ve, aquí en este mismo gráfico pinté A diferencia B y también pinté B diferencia A. Entonces, básicamente lo que me estás diciendo es que por esta palabrita de simetría, ¿qué es la diferencia simétrica entonces? La diferencia simétrica no es más que la diferencia normal, pero quitada, unida como quien dice, A diferencia B y B diferencia A. ¿Sí? O sea, si se dan cuenta, ¿por qué se llama simétrica? Porque si ustedes solo hicieran una diferencia, o sea, solo hicieran diferencia nomás, diferencia entre conjuntos, ustedes solo pueden pintar, o bien pintan lo de aquí, o bien pintan lo de acá de azul. Pero en diferencia normal, no pueden pintar las dos al mismo tiempo.
¿Ya? Sin embargo, la diferencia simétrica, ¿qué es lo que hace? Aquí como es simétrica, entonces si pintas esto de aquí, entonces también tienes que pintarlo de acá. Básicamente se podría llegar a decir de que esto de aquí se duplica acá. Podríamos verlo así, de una manera muy informal, ¿sí? Obviamente ya el concepto formal está aquí, ¿no? Sino que por eso les está introduciendo esto de la diferencia. Está muy relacionada, ¿sí o no, chicos? Entonces, básicamente, ¿qué es la diferencia simétrica? No es más que la unión entre la diferencia de A diferencia B, unión con B diferencia A. Y era por eso de que en el primer ejemplo que yo les ponía de diferencia, quería que la vieran. De hecho, aquí, sin intención, básicamente les pinté lo que era una diferencia simétrica. Porque eso que pinto aquí es la diferencia simétrica, ¿sí o no? Ya. Entonces, con este de aquí, ¿qué dudas tienen? ¿Qué dudas les surge? ¿Alguna pregunta de esto de aquí? O sea, es como hacer la diferencia normal, pero haciendo la inversa, ¿verdad? O sea, duplicarla y el otro valor hacer el inverso. Sí, se podría llegar a decir, no sería inverso, sería más bien como quien dice el recíproco, ¿ya? Porque es como que básicamente en la diferencia simétrica, en la diferencia normal, por ejemplo, si tienes A diferencia B, solo haces esto y ahí muere el ejercicio. La diferencia simétrica, ¿qué tienes que hacer? Tienes que hacer A diferencia B y es unirlo con A diferencia C. A diferencia B, perdón. Perdón. Sería con B diferencia A, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo, pero con conjuntos en tabulación, para ver si quedó entendido, ¿no? Entonces, con ese concepto vamos a hacer 1, 2, 3, 4. Y aquí en B vamos a poner el mismo ejemplo que puse antes. Ya. Entonces, ¿quién es A diferencia simétrica B? ¿Quién me dice quién es A diferencia simétrica B? Según lo que dije. ¿O no tendrían alguna idea de realmente cómo iría esto de aquí? Sería 1, 4 y 5. No, o sí. A ver, dice 1, 4 y 5. Vamos a ver. Esa es la respuesta candidata. Naomi, creo que dijiste, ¿no? Sí. Cristel, ¿tienes alguna respuesta que tú pienses que es o piensas que es la misma? También apoyo la misma de Naomi. Apoyas la misma. Vamos a ver, ¿sí? Yo que les decía, diferencia simétrica es básicamente hacer la diferencia normal, pero como quien dice, se podría llegar a decir de que esto se lo puede asociar mucho ¿cómo es? A la bicondicional. ¿Se acuerdan de que para hacer A bicondicional B era lo mismo que hacer A condicional B y B condicional A? ¿Sí? O sea, algo así más o menos. Ya, entonces, vamos a ver. Ya. Obviamente, para hacer A diferencia B, yo primero tengo que saber quién es A sin B y quién es B sin A y luego unir eso. De hecho, nosotros eso ya lo hicimos en antes, ¿no? Entonces, ¿quién es A sin B? A sin B sería 1,4 y B sin A sería 5. ¿Y cuál es la unión entre los dos? Exactamente lo que ustedes dijeron, o sea que es correcto.
esto sería la diferencia simétrica entre A y B. O sea, entonces serían como las que no tienen unión. Están así separaditas. ¿Cómo? Las que no son O sea, iguales. las que no, ajá, exacto, las que no tienen su pareja ya no son iguales. Las que Exacto. sobran es como que la respuesta. Sí, se podría llegar a eso. Exacto, las que no son iguales. Sí, lo puedes ver también así. O sea, aquí, básicamente, si tú quitas... Básicamente, eso es lo que les decía. ¿Se acuerdan de que antes de yo definir exactamente qué era una diferencia simétrica, yo les decía, pinten todo menos la intersección? ¿Cuál es la intersección entre A y B? 2 y 3. ¿Qué sería pintar todo lo que no es la intersección, chicas? ¿Sí o no que sería pintar 1, 4 y 5? Entonces la pueden ver de las dos maneras, ¿sí? La pueden ver por su definición formal, que es así. Lo pueden ver también como yo les decía. Pinten todo lo que no sea la intersección. Obviamente la intersección sería 2 y 3, ¿por qué? Porque se repiten. ¿Y qué sería lo que no es eso de ahí? Pues 1, 4 y 5. Sí, entonces, esas son como quien dice las dos maneras de las que ustedes pueden hallar una diferencia simétrica. ¿Ya? Ahora, este de aquí es un poco más sencillo. Se podría... Ah, ya, cierto. No olviden esto de aquí, aprenderse. Esto de aquí es como las leyes, más o menos. Nos va a servir cuando vayamos a demostraciones de conjuntos. ¿Sí? Que vamos a ver unas cuantas en una clase. Entonces, pilas y pilas con esto de aquí. Todo esto, estas cositas necesito que se las aprendan bien. De hecho, tienen bastante sentido. Traten de entenderlas, ¿sí? Porque miren, por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que hace? Nosotros, de hecho, ustedes no se tienen que aprender esta de aquí. Ustedes lo único que se tenían que aprender es la de la diferencia normal, y esa es más cortita. Si se aprenden esto, entonces esto de aquí no es más que la unión de estas dos, y las dos son diferencias, entonces tendrían que hacer definición de diferencia con este, y definición de diferencia con este, y unirlas. ¿Con qué? Con una disyunción. Y es exactamente lo que hace. Ya. Entonces, ahora vamos a ver el complemento. A ver. ¿Qué es el complemento de un conjunto? Básicamente el complemento de un conjunto es todo lo que no es ese conjunto. ¿Sí? Aquí no es que quitarle, no. Aquí, esto es más o menos como que fuera la negación. ¿Ya? ¿Se acuerdan de que la negación en lógica, digamos, si A era yo vuelo, la negación de A ¿qué era? Yo no vuelo. Entonces, aquí es algo parecido. Entonces, miren, vamos a definir. Aquí yo tengo a A. Ya. Yo quiero definir el complemento de A. Entonces, A obviamente sería todo esto de aquí, ¿no? Pero, ¿quién sería A complemento? Todo lo que no sea A. ¿Qué no es A? A ver, lo voy a pintar de otro color para que sea más... Esto de aquí no es A, ¿no? Todo esto de aquí no es A, 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 todo esto de aquí no es A. Obviamente, olviden esto de aquí, sino que ya esto que me pasé, como quien dice, el conjunto debería estar más recto, sino que yo soy medio chueco para pintar, ¿ya? Entonces, todo esto de aquí que yo pinté, ¿qué sería? El complemento de A. Porque el complemento de A no es más que todo lo que no es A. Todo lo que no es A. Y eso sí, y que pertenece al referencial. Por ejemplo, yo les voy a poner, vamos a ver. Aquí voy a tener referencial es igual a 1, 2, 3 y A es igual
a 1, 2 y B es igual a 2. Entonces, ¿cuál es el complemento de A? A ver, perdón, no. Ya, con el concepto que les dije ahorita. ¿Cuál sería el complemento de A en este ejemplo de aquí? 3 y 4. 3 y 4, exactamente, ya. Es muy importante de que ustedes para sacar el complemento no se confundan y no miren al conjunto, ¿sí? Ustedes, digamos, si quieren sacar el complemento de A, ¿con quién tienen que comparar a A? Con el referencial, ¿sí? Entonces, si ustedes comparan a con el referencial, de ahí van a sacar el A complemento. Porque si ustedes solo lo hacen con B, no están haciendo nada, ¿sí? Con quien lo tienen que comparar es con el referencial. Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería B complemento? 1, 3, 4. 1, 3, 4. Porque básicamente del referencial lo único que sería B es esto de aquí. Y todo lo que no es B es esto de aquí, esto de aquí y esto de aquí. ¿Sí? Entonces, así es como se definiría el A complemento. ¿Sí? Entonces, ya bueno, ya aquí ya hace esto de aquí. Miren, esto, este ejercicio es bonito para que poco a poco ya vayan practicando. ¿Sí? Miren, por ejemplo, aquí yo les voy a hacer uno, pero no les quiero hacer todos porque se los quiero mandar desde deber. ¿Sí? Obviamente, ya cuando en la siguiente clase, yo igual los voy a resolver, pero quiero mandarles como deber para que practiquen estos de aquí. Entonces, miren, por ejemplo, aquí lo que me pide es que yo ponga con los conjuntos y con los operadores entre conjuntos, que yo describa cómo que toda esa región quede pintada. ¿Cómo ustedes describirían una expresión que diga, ¿sabes qué? Pinta todo eso que está pintado de azul. ¿Cuál sería esa expresión? ¿Cómo? ¿Podría repetirlo? No escuché bien. ¿Mandé? Ya, miren, Voy a repetirlo. básicamente lo que hay que hacer, miren, dice, escribe el nombre de la operación básica entre conjuntos que representa cada diagrama. ¿Qué representa este diagrama? ¿Qué operación de conjuntos representa? De todas las que hemos visto hasta ahora. La unión entre conjuntos. O sea, A unión B. ¿Sí? Entonces, miren, vamos a ver un pequeño ejercicio que ya es un poco más mezclado. Déjenme ver si recuerdo. Ya. Ya. Entonces aquí vamos a escribir. Este cuadrado es B y ese triángulo es A. ¿Qué operación describiría eso que yo estoy pintando ahí?
B sin La A. diferencia. Exacto. B, pero sin A. ¿Sí? Entonces, de esa manera es como ustedes tienen que hallar todos estos de aquí, que ven aquí. ¿Sí? ¿Ya? De ahí lo de acá también es más ejercicios, más que todo de la teoría. ¿Sí? Por ahora, miren, en todos los temas que ya hemos visto hasta ahora de conjuntos, los ejercicios no son tan complicados aún, ¿sí? Por ejemplo, aquí les piden que pinten B unión C, que B unión C básicamente sería todo esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, por ahí ya les di la respuesta de uno, ¿no? Entonces, como estos de aquí, estos ejercicios todavía no son tan complicados, yo lo que les voy a mandar para que hagan este fin de semana va a ser del tema de acá y del tema de operaciones entre conjuntos, ¿sí? Y también les voy a mandar a hacer un parcito de acá, de estos de acá. Estos de acá son un poco más bonitos. O en vez de hacer las páginas que les mostré arriba, prefieren hacer de los de acá abajo. O sea, por ejemplo, hacer uno así. O sea, este ya sería como quien dice un ejercicio, un ejercicio ya bonito, un ejercicio nivel examen. Porque, por ejemplo, los que están en el otro son como ejercicios Teletubbies, se podrían llegar a decir. ¿Ya? Entonces, miren, por ejemplo, para hacer esto de aquí, hay dos opciones para hacer. Tratar de gráficamente ver si se puede sacar directo la esta. O opción B, probar cada uno y ver cuál es. Ir revisando. Entonces, por ejemplo, en este de aquí, yo tengo pintadas estas partecitas de aquí. Entonces, por ejemplo, si se dan cuenta, yo podría decir, recuerden de que también para esto hay bastantes respuestas, ¿sí? Por ejemplo, hay una forma en la que yo puedo describir esta región pintada sin necesidad que sea alguna de estas cuatro de aquí. Vamos a probar si lo que yo digo es verdadero. A ver. Para pintar estas partecitas que ven de aquí de B, sí o no de que eso básicamente sería, a ver, eso sería B intersección C. Déjenme tratar de hacer el mismo dibujito, pero no pintado, para que ustedes lo vean conmigo. Déjenme hacer esto de aquí rápido. Claro, aquí está. Ya, entonces ahí. Entonces este sería. Y aquí. Ya. Y ahora tenemos que ponerle triangulitos. A ver, por ejemplo, vamos a hacer este de aquí. Entonces, este de aquí sería. Ah, ya miren, se sale. Ya, y aquí. Pero este de aquí tendré que girarlo a 180.
De ahí estaría. Y aquí. Chamo, a ver, vamos a poner. Entonces, esto aquí es. No se hace este, entonces vamos a poner aquí rápido centro. No, y ahí creo que ya está medio parecido, ¿no? Entonces, bueno, ya, ahora sí vamos a nombrarlos. Y aquí este sería el literal A, este sería el literal B y este sería el literal C. Vamos a hacer este de aquí. ¿Ya? Listo. Entonces, bien, yo lo que quiero tener pintado es la partecita de aquí, la partecita de aquí, la partecita de aquí y la partecita de aquí. Obviamente, en mi dibujo no está tan simétrico como está ahí, ¿no? Entonces, bueno, la partecita de acá y la partecita de acá. Entonces, bien, vamos a ir pintando y ver si nos va quedando eso. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo veo de que hay partes comunes, ¿no? Por ahí yo tengo que comenzar el problema. ¿Qué partes comunes hay? Por ejemplo, esta parte es de B y es de A, ¿sí o no? Esta parte de acá es de B y es de A, de B y de A. Ya. Sin embargo, esta parte de verde es de ¿quién? Es de B y es de C. Y esta parte de acá es de ¿quién? Es de B y es de C. Ya. Y estas partecitas de aquí, por ejemplo, esta parte de aquí, ¿qué es? Es de A y es de C, ¿no? Y la partecita de acá también es de A y es de C. ¿Qué quiere decir eso de ahí? De que yo voy a involucrar, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que me permite a mí tener a ambos conjuntos a la vez? O tener lo común entre ellos. La intersección, ¿no, chicas? Entonces, vamos a utilizar la intersección. Entonces, por ejemplo, si yo hallara A intersección B, entonces A intersección B va a ser lo siguiente que yo voy a pintar de azul. ¿Sí o no? Que sería todo esto de aquí. Y ustedes dirán, chuta, sí, pero, ¿sabes? Por ejemplo, ¿sabes, Jonathan? Yo nomás lo que quiero es tener estas partecitas de aquí. ¿Qué debería de hacer para yo solo tener las partecitas de aquí? Pues, no sé, tal vez borrar esto de aquí. ¿Sí, no? ¿Cómo borro en lenguaje matemático eso de ahí? En lenguaje de conjuntos. ¿Cómo borro esta parte de aquí? ¿Cómo la quito? Con la diferencia. ¿Sí o no? ¿Pero qué debería de quitarle a intersección B? Esta partecita que quiero borrar, ¿de qué conjunto es? Esta partecita que yo quiero borrar. La parte de C. ¿Sí? ¿Oh? ¿Sí? Es la parte de C. La puedes ver así también. También es la parte de A. O sea, da lo mismo si quitas A, porque igual estarías quitando toda esta parte de aquí, ¿no? Bueno, no, sí es verdad, tienes razón. Sería solo C. Porque si quito A, también estaría borrando esto de aquí y no estoy haciendo nada. ¿Sí? Entonces, sería C. Estás correcto ahí. Entonces, yo le tendría que quitar C. Y ahora que ya le quité C, ¿cómo va quedando mi conjunto? O sea, mi dibujito. Pues mire, ya no voy a tener esto pintado de aquí.
Entonces, miren, ya tengo una partecita, como quien dice, del ejercicio. ¿Ya? Ya tengo una partecita del ejercicio. Entonces, ahora que ya tengo una partecita del ejercicio, la otra parte que me falta es esta y esta de aquí. ¿Cómo hallo eso? Miren, siempre que ustedes quieran tener todas estas cosas al mismo tiempo, ustedes las van a unir. Porque si las unen, van a pintar todo, ¿sí o no? Pero entonces, esto nuevo que, bueno, lo voy a poner de otro color para poderlo identificar. Esto nuevo que pongo de negro. ¿Qué regiones pintan en común? B y C, ¿no? Entonces yo tendría que poner B intersección C. Sin embargo, B intersección C, ¿qué parte del gráfico es? Sería todo esto de aquí, ¿no? ¿Ya? Entonces de nuevo me pasa el mismo problema, ¿no? ¿Qué yo le tengo que hacer a este diagramita de aquí para que se quede sin esta parte de en medio? ¿Le tendría que quitar qué? Ah, Entonces esto sería así, ¿no? Ya. Obviamente aquí, para no borrar, simplemente voy a borrar eso de rojo. Y como ya lo vi gráficamente, entonces así me quedaría. Esto de aquí, ¿qué sería? La parte pintada de aquí. La voy a pintar de verde. Ya bien. Ahora, ¿qué me falta tener pintado, chicas? Solo me faltaría tener pintado lo que ahorita voy a poner de amarillo. Este de aquí y este de aquí. ¿Sí o no? Ya. Entonces, ¿cómo reflejo eso de ahí? ¿Qué dos conjuntos hay en esta partecita? Sería A, sería C, ¿sí o no? Aquí no hay B. Entonces, B en esta partecita no pintan. Bueno, ya vamos a ver después que se va a pintar. Entonces, por ejemplo, si yo quiero A intersección C, ¿qué parte yo tengo que pintar del gráfico? A intersección C. Sería toda esta parte de aquí, ¿no? Sin embargo, de nuevo, yo no quiero esta parte de en medio. ¿Qué tendría que quitarle a intersección C para que se quede sin esa parte de en medio? quitarle B. Exacto, tendría que quitarle B. Entonces, cuando yo hago esto de aquí, ¿qué significa hacer esto de aquí? Que voy a pintar esta partecita de aquí. Y la partecita de acá también, ¿no? Porque esto también es B A intersección C, ¿sí o no? O sea, A intersección C sería toda esta partecita de aquí. Pero si le quito B, simplemente se borra lo de en medio y me queda lo de acá. ¿Sí, no? Ya. Y ahora, ustedes me dirán, bueno, ¿y cómo yo hago que se cumpla la condición de aquí, la condición de aquí y esto de aquí? Y que las tres, cualquiera de las tres ocasiones, se cumpla. Entonces, ustedes lo que van a hacer es unirlas. Unión, perdón. Unión, ¿sí? Y esto sería unión, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el literal correcto? ¿Me salió parecida alguna de aquí? No, no, creo yo, o sí. A ver, sería intersección B, pero sin C, unión A sin B, intersección C, A sí, A intersección. ¿Sí se dieron cuenta de que esta de aquí que yo encontré es completamente diferente a cualquiera de las que está ahí? Sí, ¿no? Pero sin embargo, esta también es correcta. La B no es igual. La B. A ver, sería A intersección B, pero sin C.
Y aquí sería A intersección C, pero sin B. Bueno, sería lo mismo que quitarle. Si le quito A ver, vamos a verlo aquí en el gráfico. Es que por distributiva, que ya después cuando veamos propiedades, esto de aquí en teoría debería de ser lo mismo que lo de aquí. Bueno, no siempre, siempre y cuando no sean conjuntos vacíos. Pero aquí no vamos a tener un conjunto vacío porque estamos poniendo un ejemplo de conjuntos que no sean vacíos, ¿ya? Entonces, miren, si yo quiero pintar A sin B, ¿qué parte sería? Sería esto, esto y esto, ¿sí o no? Bueno, todo esto sería A sin B. Y eso me dicen que lo intersecte con C. Entonces, ¿cuál sería esa parte de intersección? ¿Dónde se repite A y C de lo que pinté? En esta parte y en esta parte. Entonces, eso es lo único que voy a dejar pintado, mírenme. Entonces, si se dan cuenta de que hacer A sin B intersección C es lo mismo que hacer A intersección C, pero sin B. Entonces, simplemente lo cambiamos de orden. ¿Ya? Entonces, por ahí tenemos una. Y acá, de nuevo, hace lo mismo, ¿no? Lo hace con el de acá. En vez de poner B intersección C, simplemente le pone B menos A intersección C. Entonces, si se dan cuenta que ahí llegué a la parte de aquí. Sin embargo, como yo lo había puesto, también era otra forma de hacerlo. Por eso les digo, de esto de aquí hay varias formas. A veces te conviene hacerlo así y a veces te va a convenir probar una por una. Por ejemplo, en este caso nos convino hacerlo así porque ya nos dio una idea de cuál iba a ser la respuesta. Y no nos pusimos a probar con todo. Entonces la respuesta aquí sería la B. ¿Sí? Bueno, entonces, hasta ahí nos vamos a quedar el día de hoy, chicas. ¿Ya? Miren, por ejemplo, estos ejercicios aquí son ejercicios que van más o menos a ir haciendo. Sí, entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta con esto de aquí? No. Ya, entonces hasta aquí nos quedaríamos el día de hoy, ¿sí? Recuerden, hemos avanzado 2 temas. Yo, más tarde de noche o mañana de mañana. No, sería ya mañana de tarde. Si no lo hago ahorita de noche, lo hago mañana de tarde. Les subo los ejercicios que van a hacer del deber, ¿sí? Entonces, déjenme, aquí le vamos a poner conjuntos. .2 y 1.3. Ya, entonces ahorita mismo el PDF de la clase, ahorita mismo lo subo y ahí, ahorita mismo voy a guardar la clase para también subirla. Entonces, bien, hasta ahí llegaríamos el día de hoy, ¿sí? Entonces cuídense, nos vemos el día lunes. ¿Sí? Así mismo, voy a asignar, como les digo, la tarea. Ya puede ser de noche o puede ser mañana de tarde. Y ahí van a tener tiempo para presentarla hasta antes de la clase de lunes, ¿sí? Y así mismo, ahí ustedes la ponen y ahí tienen que checar más o menos los comentarios que yo les voy poniendo en las tareas, ¿sí? Ya pues, ya, hasta ahí, ya. Listo, chao. Listo, Chao. buenas noches. Chao.